Magnet presenta. La historia del arte está llena de crímenes y saqueos porque al parecer hay obras tan hermosas y tan valiosas que vale la pena robar y matar por ellas. Obras tan populares como la Mona Lisa o El Grito de Edvard Munch han sido robadas, falsificadas y recuperadas en más de una ocasión, pero entre todas las pinturas del mundo hay una que ha sido objeto de crímenes y deseos como ninguna otra. Y hoy voy a hablarles de la obra de arte que ha sufrido docenas de atentados, robos mayores y ha sido botín de guerra 3 veces. Así que si les interesan estas historias, no se vayan sin darnos un like y regalarnos una suscripción, pues así ayudamos a que Bully Magnets crezca y tenga más historias de este tipo. Y esta obra de arte, aunque es tremendamente influyente, tal vez no sea tan conocida, así que déjenme presentárselas. Este es el Políptico de Gante, más conocido como la Adoración del Cordero Místico. Es un retablo del siglo XV pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, y no es una obra cualquiera, es una enorme estructura de 2 toneladas que se cierra como un enorme armario. Cuando está cerrado, muestra escenas de la Anunciación con María y el ángel Gabriel, también algunos santos y el retrato de los donantes que ayudaron a pagar el trabajo. Pero que salga bonito, ¿eh? No pagué millones para un retrato poco favorable. Pintar a los mecenas dentro de la obra era muy común en esta época, y el retablo fue una comisión mayor destinada a adornar la Catedral de San Juan de Gante en Bélgica. Pero más allá de su exterior, el retablo muestra su grandeza una vez abierto. Está compuesto por 12 paneles que cuentan la gran historia de la cristiandad, desde Adán y Eva hasta la crucifixión de Jesús. El panel central inferior, el más grande de la obra, muestra un plano idílico lleno de figuras, santos, mártires, clérigos y jueces, todos alrededor de la figura central del Cordero de Dios sobre un altar y cuya sangre fluye hacia un cáliz de oro. ¡El Santo Grial! La escena simboliza el sacrificio de Cristo y sí, básicamente es el Santo Grial. Y es una bella pintura, pero tal vez se estén preguntando qué la hace tan especial. Bueno, básicamente porque es la obra más importante en el cambio de técnica y filosofía del arte occidental. Durante la Edad Media, los artistas usaban pintura al temple, que es una mezcla de pigmentos con huevo. Esta sustancia permitía colores durables pero muy opacos. Sin embargo, para el siglo XV se empezaron a fabricar pinturas al óleo, mucho más versátiles, con colores brillantes y efectos nunca antes vistos. Aunque no fue el único ni el primero, Jan van Eyck fue de los grandes maestros que más experimentó con la pintura al óleo, y créanme que sus esfuerzos dieron frutos. La Adoración del Cordero Místico es una obra maestra de detalle y técnica. Con el óleo, los hermanos van Eyck fueron capaces de crear texturas, brillos, movimiento y detalles como nadie más en su época. De pronto, los personajes adquirieron una fuerza vital única, con detalles que van desde los vellos de las manos, las venas, hasta los poros de la piel, sin contar las diferentes refulgencias en el oro y las joyas y hasta las cualidades únicas de las plantas. Puede que hoy no parezca gran cosa, pero en su tiempo fue como descubrir los efectos especiales y las imágenes 3D. ¡Pero qué interesante pintura! ¡Ah, mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ah, cuánto realismo! ¡Cuánta belleza! ¡Ah! La obra fue terminada en 1432 y expuesta al público en la iglesia de Gante. Se convirtió en una absoluta sensación y desde el principio miles de peregrinos comenzaron a visitarla para maravillarse con la pintura. Muchos expertos consideran que el Políptico de Gante marca el paso del arte medieval al renacentista y a la consagración del estilo realista en la pintura. Además, Van Eyck llenó cada rincón de los paneles con símbolos ocultos, alegorías bíblicas
y detalles de la mística cristiana que le sumaban atractivo, lo cual será particularmente relevante para otra parte de nuestra historia. Y uno pensaría que con una pintura tan bella las cosas irían bien para todos, pero no. Lo cierto es que la obra de Van Eyck no tenía muy contentos a los protestantes. No nos tiene muy contentos. En el siglo XVI, Europa atravesaba la Reforma Luterana, el conflicto que dividió a la cristiandad entre católicos y protestantes. El conflicto fue particularmente duro en Flandes, donde los calvinistas exigían la expulsión católica y una reformulación de las prácticas religiosas. Un punto importante del calvinismo era el repudio por las imágenes religiosas y por el arte que exacerbaba los sentidos. Por lo tanto, el retablo de Gante, que por un siglo había sido admirado, se convirtió en una creación blasfema que debía ser destruida. Esto escaló demasiado rápido. En 1556, un grupo de calvinistas iconoclastas, es decir, que estaban en desacuerdo con las imágenes sagradas, atacaron la catedral con la intención de quemar el retablo. Se abrieron paso con un ariete e iban armados con antorchas, pero al entrar a la nave no pudieron dar con la pintura. Resulta que los guardias católicos desmontaron los 12 paneles y los ocultaron separados en las torres del templo. Eso salvó la obra, pero hizo que desapareciera del ojo público por cientos de años, lo que solo aumentó su leyenda. Y a partir de ahí al retablo le pasó de todo, así que saltemos al siglo XVIII, la primera vez en que fue robado. En 1794, la Francia revolucionaria estaba en guerra con el Imperio Austriaco y prácticamente con todas las monarquías. En agosto, las tropas del general Charles Pichegru entraron a la ciudad de Gante. Bajo el espíritu de la revolución, el general declaró que el arte pertenecía al pueblo de hombres libres y tomó a la fuerza el retablo para llevarlo a Francia y exponerlo en el Museo del Louvre. Sin embargo, solo tomaron los paneles centrales, por lo que la obra quedó desmembrada. Cuando Napoleón tomó el poder, la ciudad de Gante pidió la restitución del retablo, pero Bonaparte se negó. Sinceramente, luce más en mi museo que en su mugrosa catedral. No fue hasta 1814, tras la derrota de Napoleón, que el restituido rey de Francia, Luis XVIII, regresó a Gante el retablo como muestra de aprecio a la ciudad que años antes le diera refugio. Sin embargo, cuando el políptico llegó, descubrieron que los paneles laterales habían desaparecido. ¡Ay, esto es el cuento de nunca acabar! Al parecer, durante las guerras napoleónicas, los retablos laterales fueron robados de la catedral y de ahí fueron pasando de mano en mano, entre robos, contrabandos, compras y regalos, hasta llegar misteriosamente a manos del rey de Prusia, Federico Guillermo III, en 1821. ¡Uy, las cosas que uno se encuentra por ahí! El rey de Prusia donó las obras al Museo del Kaiser en Berlín, en un intento de crear un museo capaz de superar al Louvre y quitar el arte de la influencia francesa. Y ahí estuvieron un largo tiempo, hasta que, estalló la Primera Guerra Mundial. ¡Primera Guerra forever! ¿Cuántas veces tengo que decirte que a ti no te sale? Terminada la guerra y mediante el Tratado de Versalles, Alemania fue obligada a entregar los paneles a Bélgica. Y después de muchos años, el retablo del Cordero Místico fue restituido y puesto una vez más en exhibición en la Catedral de Gante. Y ese podría ser el final feliz, pero no, la historia sigue. El 10 de abril de 1934, uno de los retablos laterales desapareció misteriosamente. En el panel estaban la pintura de los jueces justos y en su reverso la figura de San Juan Bautista. En el marco vacío se encontró una nota que decía: tomado por Alemania en virtud del Tratado de Versalles, por lo que todos creyeron que el robo había sido perpetrado por un nacionalista alemán. Sin embargo, solo fue una broma, porque los días siguientes el obispo de Gante recibió una decena de cartas exigiendo rescate. Las cartas del ladrón, mecanografiadas y burlonas, venían firmadas con las iniciales DUA, que al día de hoy no se sabe qué significan. El criminal exigía 1.000.000 de francos,
a cambio de devolver las pinturas y comenzó las negociaciones con la policía de Bélgica. Como muestra de buena voluntad, devolvió incluso la pintura de San Juan Bautista, pero se quedaría la de los jueces hasta recibir el dinero. Pero los acuerdos fracasaron y la pintura nunca fue entregada. Todo parecía perdido. Incluso se mandó a pintar una réplica para rellenar el espacio vacío. Ya nadie tenía esperanzas de recuperar el lienzo, pero una nueva pista, extraña y sugerente, se apareció unas semanas después de terminadas las negociaciones. Y esto que les voy a contar parece sacado de una pésima novela de detectives, pero les juro que sí pasó. El 25 de noviembre de 1934, Arsène Godertier, un agente de bolsa nacido en Bélgica, súper rico y tremendamente católico, sufrió un infarto devastador. En su lecho de muerte, pidió hablar con su abogado y le dijo sus últimas palabras. Solo yo sé la ubicación del Cordero Místico. Mi estudio, en el archivo, armario, Y se murió. El abogado revisó el estudio y encontró pruebas incriminatorias, varias copias de las notas de rescate enviadas al obispo, la máquina de escribir que se había utilizado para ellas y una nueva carta con un extraño mensaje. El panel está en un lugar donde ni yo ni nadie más puede llevárselo sin pasar desapercibido. Bueno, la risa no estaba en la carta, esa la agregué yo, pero creo que es bastante adecuada. Por la pista, la policía pensó que tal vez el panel estuviera oculto en la misma catedral, pero por más que buscaron, jamás apareció. De hecho, hoy en día lo que se exhibe es la réplica. Pero esa no sería la última aventura del retablo, porque lo que siguió fue... Ahora sí, lo bueno, hágase a un lado. Segunda Guerra Forever. Cuando estalló la guerra, Europa se sumió en el caos y con batallas y persecuciones, también se dio un proceso sistemático de robo y saqueo de objetos culturales. Los nazis, en particular, se dedicaron a apoderarse de las grandes obras de arte de los países que invadían. Y Hitler era un gran admirador de Van Eyck, pues consideraba que la adoración del Cordero Místico era un símbolo innegable de la supremacía aria en el campo artístico, por lo que deseaba añadirla como pieza central en su supermuseo en Linz. Porque sí, Hitler planeó crear un museo monumental para exaltar todo lo nazi y ario, pero esa es una historia para otra ocasión. Además, otros nazis, los que estaban metidos en lo esotérico y el ocultismo, creían que el retablo, con todos sus símbolos, era en realidad un mapa secreto que revelaba la ubicación de las reliquias de la cristiandad, como el Santo Grial y la Lanza del Destino. Les dije que tanto símbolo oculto iba a ser importante. Pero para eso no eran. Entregue las pistas místicas antes de que nos escuche Indiana Jones. ¡Deprisa, le digo! Para evitar un saqueo, los belgas mandaron el retablo a Francia, pero aún así, en 1942, los nazis lo interceptaron y confiscaron. La obra fue trasladada por tren a Alemania y la ocultaron en la mina de sal de Altausse, una bodega secreta en la que los nazis depositaron todo el arte que robaron, reuniendo más de 6.500 óleos de toda Europa. Era una locación ultra secreta, por lo que los aliados crearon un escuadrón especializado en arte para buscar las piezas robadas. La unidad respondía directamente al ejército estadounidense y se les llamó los Monument Men. En los últimos años de la guerra, recorrieron el territorio enemigo recuperando todo tipo de tesoros. 2 de estos agentes recorrían la zona de los Alpes austriacos, cuando de casualidad dieron con un antiguo colaborador de la SS que había trabajado para Goering. Este oficial conocía la ubicación de la mina, pero les hizo una advertencia. La mina estaba protegida por un nazi fanático llamado Auguste Gruber. Este hombre había plantado bombas en la mina y estaba dispuesto a detonar todo antes de que las obras cayeran en manos enemigas. Los Monument Men se aliaron entonces con los mineros locales y algunos miembros de la resistencia austriaca, y en una operación conjunta
lograron desactivar las bombas y recuperar el tesoro de arte más grande de la Segunda Guerra Mundial. ¡Yupi! ¡Malditos! En 1945, por órdenes del presidente estadounidense Eisenhower, el retablo fue devuelto a Bélgica y desde entonces sigue en exhibición en la Catedral de Gante. Tras 500 años de secuestros, robos y peligros, el retablo parece haber alcanzado finalmente la paz. Sin embargo, sus secretos aún no han sido revelados del todo. Varios estudios han demostrado que el cuadro sufrió también de restauraciones y alteraciones, y actualmente se trabaja para regresarlo a su estado original. En cuanto al panel perdido, bueno, la ciudad de Gante sigue asignando a un detective cada año para resolver el caso, pero a pesar de los múltiples esfuerzos, no parece que la pintura de los jueces aparezca, a menos que contraten al inspector Clouseau o algo así. Sacre bleu. Y esa es la historia de la obra de arte que más ha sufrido robos y desgracias en la historia. ¿Qué les pareció? ¿La conocían? ¿Les gustaría conocer la historia de otras obras que han tenido peripecias similares? Pues díganmelo en los comentarios. De hecho, si tienen una obra específica que les gustaría ver en un video, escríbanlo. Y si les gustó el video y aprendieron algo, no olviden darle un like, dejarle un comentario y suscribirse. Y para los que desean dar un paso más allá y apoyarnos a continuar este proyecto, les recuerdo que pueden apoyarnos a través del sistema de membresías, en nuestro Patreon o dejándonos un super gracias en este video. Y en serio, Patreons y miembros, muchas gracias. Si no fuera por ustedes, en serio que ya hubiéramos abandonado esta labor hace mucho tiempo. Así que cada centavo, cada buena voluntad, cada aportación nos ayuda a seguir con esto. Espero este video les haya dado más información sobre un poco de historia y arte para presumir con sus amigos. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.